Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente por acá con el curso de competencia lingüística para estudiar estos signos ortográficos que son bastante importantes también, ¿no? Simplemente darle una pequeña repasada con el tema del punto y coma y aprender un poco más de dos puntos y el punto, ¿no? Que son también dos signos ortográficos bastante importantes y bastante utilizados también. Entonces, vamos a repasar. Vamos a estudiar para qué nos sirven estos signos ortográficos y cuándo es que nosotros debemos utilizarlos. ¿Sí? Básico es lo que debemos saber y debemos también plantear, ¿no? Listo. Entonces, pues a continuación empezamos con el punto y sus diferentes tipos que existen, ¿no? O sea, los tres tipos, básicamente. Sabemos que existen tres tipos, pero vamos a ver qué cosa es el punto, ¿no? Eh, Básicamente, pues podemos decir que es un signo de puntuación, ¿sí? El uso principal, pues, es señalar una pausa más o menos larga, o larga, por decirlo así, dependiendo también, dependiendo de, dependiendo la forma como nosotros lo podemos utilizar, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de punto, es que vamos a ponerle una pausa más o menos larga, o quizás también terminar terminar un enunciado. ¿Listo? Entonces, pues, eso es lo que nosotros debemos saber, lo que nosotros debemos marcar la diferencia. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos? Vamos a encontrar, pues, tres tipos, ¿no? Punto aparte, punto final y punto y seguido, ¿no? Entonces, empezamos con el punto y seguido. Eh, Normalmente es para marcar el final de un enunciado, ¿no? ¿Y cuál es la regla de esta? Si se escribe el final de un enunciado y se continúa en el mismo reglón, se inicia otro, se denomina punto y seguido, ¿no? Se utiliza también el nombre punto seguido, o sea, sin la I, sin la conjunción I, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces cuando nosotros terminamos un enunciado al final de un reglón, ese enunciado empieza en la otro reglón, muchas veces se confunde con el punto y aparte, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros lo diferenciamos? Ahí hay un detallito, ¿no? Primero, hay dos formas, ¿no? Primero, sabemos que mantiene un tema inicial, o sea, mantiene el tema inicial. Eso es una forma de darse cuenta cuando es punto seguido. ¿Listo? O también cuando es punto y seguido, utilizando pues la sangría o el sagrado inicial. ¿Sí? Esta sangría pues ya no es un elemento ya muy utilizado dentro de la gramática, ¿no? Ahora se utilizan ya otros tipos, pero podría ayudarte este sangrado, esta sangría, que es un espacio pequeño, es como un salto, ¿sí? Desde el margen izquierdo hasta la primera letra del enunciado, pues es como un salto, ¿sí? Entonces, pues es más o menos para que tú tengas en cuenta ver qué cosa es esto, qué es esto, qué es esto la sangría. ¿Listo? Es una forma para que tú te puedas dar cuenta cuándo es punto seguido o cuándo es punto y aparte. O sea, básicamente es para eso, ¿no? Eh, bueno, la sangría tiene otra función, pero es como para que tú también te des cuenta ahora dentro de un enunciado. Si no tiene la sangría, pues es punto seguido. Si tiene la sangría es porque el punto que tú has propuesto es punto y aparte. Pero yo siempre recomiendo a mis estudiantes lo siguiente, que veamos el tema, ¿no? Si el tema es continuado del enunciado anterior, pues es punto y seguido. Pero si vemos que el tema ha cambiado o se inicia una idea muy diferente a la que estábamos proponiendo anteriormente, es punto y aparte. O sea, es básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque también en cierta manera también desarrolla tu comprensión lectora, ¿no? Es por eso que yo siempre recomiendo esta primera característica. ¿Listo? Lo del otro es más, pues, es más, es más, más visual, ¿no? Y es mucho más rápido de detectarlo. Entonces, pues, cualquiera de los dos puedes utilizar. ¿Listo? Muy bien, el punto y seguido. Seguimos con el punto y aparte. Es al final de un párrafo, es un punto que se quiere al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia en un nuevo párrafo. O sea, te está indicando el final
de un párrafo y se está empezando otro párrafo. Normalmente, una idea diferente a la que tú tenías anteriormente. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a leer un pequeño párrafo, un pequeño extracto de, de, de Los 100 años de soledad, me parece que es, ¿sí? Gabriel García Márquez. Ya estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Ahí está. Punto, punto aparte. Y Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. ¿Te das cuenta? El primer párrafo está hablando de un evento, mientras que el segundo ya empieza a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, el punto aparte marca eso. El final de un párrafo, ¿sí? El final de un párrafo de una idea y se empieza normalmente con otro. Entonces ahí es donde uno se puede dar cuenta cuando es punto aparte, ¿no? ¿Listo? Y ahí está al final, dice el punto y aparte separa dos párrafos distintos, ¿sí? Se puede desarrollar dentro de una unidad del texto o contenidos diferentes. Es básicamente eso, ¿no? Entonces, pues, eh, simplemente se te propone esto y ya está. ¿Listo? Para que puedas diferenciarlo del punto y seguido. ¿Listo? Nada más, ahí no hay mucho que hablar. ¿Listo? Y el punto final, pues el punto final marca definitivamente una finalización del texto. ¿Ya? ¿Listo? No es lo mismo que los otros que podemos decir punto y final, no, punto final nada más. Sí, nada más. Lo correcto es punto final. ¿Listo? Eh, Hay gente que piensa que porque dice hay punto y seguido, punto y aparte, punto y final. No, no, no. Es punto final. ¿Listo? Es lo correcto. Entonces, pues, nosotros sí, punto y aparte, punto y seguido, ahí sí. Pero en este caso no, punto final. ¿Listo? Muy bien. Nada más esto, hablando del punto, ya. Vamos rápidamente al punto y coma cuando se utiliza el punto y coma. ¿Qué cosa es el punto y coma? Es un signo de puntuación que indica una pausa mayor a la coma, pero menor al punto. O sea, es un término intermedio, es una pausa intermedia. ¿Listo? Lo que vamos a estudiar es cuándo se utilizan. ¿Ya? Y te he traído cuatro casos que son importantes que tú los tengas en cuenta. Primero, cuando se utiliza para enumeraciones complejas. Si tú te has dado cuenta, cuando hemos estudiado la coma, se utiliza para numeraciones simples, ¿no? Me comí un plátano, perdón, me comí plátano, coma mandarina, coma manzanas y sandías, por ejemplo. ¿Listo? Entonces es una enumeración simple. Las enumeraciones complejas básicamente puedes mencionar un elemento y hay una pequeña explicación de ese elemento. Pones otro elemento y hay otra pequeña explicación de ese siguiente elemento. Por ejemplo, vamos a ver ahí, ya, cada grupo irá por un lado diferente. Mira acá, el primero por la izquierda, ajá. El primero, coma, por la izquierda, punto y coma. El segundo, coma, por la derecha, punto y coma. El tercero, coma, de frente. Si te has dado cuenta, hay tres grupos que tienen diferentes actividades o diferentes destinos. Y entonces, para marcar eso, por ejemplo, tenemos que utilizar el punto y coma. ¿Listo? Otro más acá, se dieron cita el presidente ejecutivo, Francisco Ruiz, punto y coma, el consejero delegado, coma, Pedro García, punto y coma, el vocal, coma, Antonio Sánchez, punto y coma, y el secretario general, Juan González. Tú, si te has dado cuenta, acá hay dos detalles. El primero, que el punto y coma va marcando a la característica, a la explicación de algún cargo, por ejemplo, ¿sí? Está bien, o sea, estamos mencionando el cargo y luego viene el nombre propio, ¿no? Y viene el punto y coma para marcar esta separación compleja. Y también, solamente un detalle acá, el punto y coma se utiliza también junto con la conjunción copulativa y. Entonces, pues, no es como la coma, ¿no? La coma, pues, se obvia cuando se menciona la conjunción copulativa y. ¿Está bien? Entonces, ese detallito es bastante importante. En el caso del punto y coma, no. El punto y coma puede ir ahí junto a la conjunción, ¿sí? Es válido,
es válido, se puede utilizar de esa manera, así que a tener en cuenta, ya en el primer caso. Segundo caso, para separar ideas completas. Por ejemplo, cuando tienes ideas independientes, ¿ya? Que puede existir siempre alguna estrecha relación semántica. Por ejemplo, dice, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche, ¿ya? Punto y coma, hubo que establecer turnos. Si tú te das cuenta, son dos ideas diferentes, pero ambas están íntimamente relacionadas por el tema de el campo semántico hospital, ¿no? ¿Dónde se hace turnos? En un hospital, pues los enfermeros, las enfermeras, los doctores, ¿no? Hacen turnos para cuidar a los pacientes, ¿no? Entonces, ambos términos están relacionados por el campo semántico. El otro, todo el mundo a casa, punto y coma, ya no hay nada más que hacer. ¿Listo? Entonces, pues, los dos enunciados son términos independientes, porque nos indican dos acciones diferentes, ¿ya? Pero también en cierta manera, pues, hay relaciones porque si es que nos vamos a casa, ya no hay nada más que hacer, o sea, se terminó el trabajo, se terminó el esfuerzo, o sea, ya no podemos hacer más. ¿Listo? Entonces es básicamente para separar ideas completas. ¿Ya? Otro delante de conectores es lo que te decía anteriormente, ¿no? Eh, por ejemplo, se puede utilizar delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo. ¿Listo? Por ejemplo, pero, más, ese más de desconjunción no es de adverbio de cantidad, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc. También las conjunciones y, ¿no? Puede valer acá también, cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud. Por ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma, sin embargo, ahí está el conector, ya los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. ¿Listo? Es tipo adversativo, cambia el sentido de la lógica. ¿Listo? Eh, ¿Listo? Igualito también concesivo, consecutivo, ¿no? A tener en cuenta estos enlaces para que puedas utilizarlos también. ¿Listo? Y también pues este enlace copulativo que hemos visto también en clase. Así que mmm, a ponerlo en práctica. Por último, el caso de contraste, reemplazando con conectores de contraste. Por ejemplo, el punto y coma puede reemplazar a conectores de contraste cuando separa dos ideas contrarias yuxtapuestas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué es yuxtapuesta? Tienen sentidos diferentes, ¿no? O sea, en la primera parte decimos una cosa y en la segunda parte decimos muchas veces lo contrario de la primera, ¿no? Pero no es que sea malo, eh, sino es que es necesario de acuerdo al mensaje o de acuerdo al contexto del mensaje. ¿Listo? Por ejemplo, sufría un dolor indecible, o sea, un dolor terrible, un dolor que no se puede manifestar, un dolor que no se puede explicar. Punto y coma, mantuvo hasta el final una expresión serena. ¿Te das cuenta? Hay dos actitudes diferentes, ¿sí? El dolor puede ser terrible, ¿ya? Pero que a pesar de eso mantiene una expresión serena, o sea, se está aguantando el dolor por dentro, ¿ya? Entonces pero en el caso acá, se está reemplazando a un conector de contraste. Por ejemplo, dice, sufrió un dolor indecible, pero mantuvo hasta el final una expresión serena. Ese punto y coma está reemplazando a un conector. ¿Listo? Simplemente para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? El caso de los puntos y comas. Muy bien. Hasta aquí el punto y coma. Continuamos al final con los dos puntos que también es importante saber cuándo utilizarlos. ¿Listo? Es un signo de puntuación que representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. ¿Listo? Es más o menos como el punto y coma, pero tiene también otras funciones. ¿Listo? Básicamente es para llamar la atención de algo que va a seguir. ¿Ya? Ya. Normalmente los dos puntos siempre pertenecen, o sea, no es que separen algo, no es que van a romper, eh, no es que van a romper la, el mensaje del texto, ¿ya? No es eso. Simplemente es para llamar un poco la atención de lo que se viene. Nada más es eso. ¿Ya? Entonces hay que ver algunos casos que son importantes también. El primero procede de una enumeración de carácter explicativo. Por ejemplo, ayer me compré 2 libros.
Uno de Jesús Guamán y otro de María Torres. Por ejemplo, si yo te digo, ayer me compré libros, no va 2 puntos. Tiene que ser una explicación numérica, básicamente. O sea, te estás explicando, ayer me comí 3 frutas, 2 puntos. Un plátano, una manzana y un durazno, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces es ah, simplemente se ponen los 2 puntos cuando preceden a una enumeración, ¿ya? Y va a explicarse. ¿Listo? Otro, cuando por interés se anticipan los elementos de la enumeración, los 2 puntos sirven para cerrarla y dar paso al concepto que los engloba. Por ejemplo, natural, sana y equilibrada. Se están enumerando, ¿ya? Se está enumerando un interés, ¿ya? Y se está cerrando con un concepto que está englobando estos tres palabras. Así debe ser una buena alimentación. ¿Listo? Eh, Puede ser también hiperbática, sí. Alguna vez me dijeron, profe, pero eso es una oración hiperbática porque está cambiando el orden. Sí, puede ser, ¿ya? ¿Listo? Así debe ser una buena alimentación, 2 puntos, natural, sana y equilibrada. Pero en este caso estamos englobando, estamos redondeando, por decirlo así, estamos redondeando el concepto de estas 3 palabras que hemos puesto al inicio. ¿Listo? Refiriéndonos a una buena alimentación. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, preceden a la reproducción de citas o palabras textuales. Ya, ahí está, eso sí es la más clásica. Ya lo dijo Venancio Benítez, 2 puntos, abre comillas, la claridad y la cortesía del filósofo. ¿Está bien? Entonces los 2 puntos para indicar cuándo se está utilizando, cuándo se está manifestando ya en esta cita textual. Otro se emplea tras la fórmula de saludo, estos vocativos, ¿no? En cartas y documentos. Ahora básicamente en documentos, ya las cartas ya no, como que ya no se utilizan mucho, ¿no? En los correos electrónicos como que no hay una formalidad, no es como una carta escrita antiguamente, ¿no? Anteriormente, ¿sí? En el correo electrónico ya no hay esa formalidad que la carta había, ¿no? Es todo un mensaje de texto informal, ¿sí? ¿Y eso gracias a qué? Gracias a los mensajes de textos que han destrozado completamente la formalidad de una carta. Sería bueno que se estudie también la carta dentro del curso del área de comunicación, ¿sí? ¿Listo? Ya es básicamente eso. Muy señor mío, 2 puntos. Ya, le agradeceré que en el plazo más breve posible. Punto, ya está. Eh, ¿Qué puede ser ahí? Ya dice, para este caso, la palabra que sigue a los 2 puntos y que inicia el cuerpo de la carta se escribe con inicial mayúscula y el renglón aparte. O sea, sí. O sea, muy señor mío, y luego la continuación va a ir el segundo renglón. ¿Listo? Es básicamente eso. Ya, seguimos acá con 2 más. Sirven para separar una ejemplificación del resto de la oración. Ya, de vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. 2 puntos. Hoy ha venido a la oficina en zapatillas. Por ejemplo, está ejemplificando una actitud, por ejemplo, en este caso, de algún comportamiento inexplicable. O sea, la primera parte está generalizando y para ejemplificar se pone dos puntitos y se explica. Otro, en textos jurídicos y administrativos como decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados, ya se colocan después del verbo que presenta el objetivo fundamental del documento. Certifica, 2 puntos, y ahí viene todo el tema del objetivo del documento. ¿Listo? Recuerda, en este caso, después de los 2 puntos, va con mayúscula. Solamente en este caso y solamente en los 2 puntos después del vocativo en una carta. Después en los otros casos todo es en minúsculas. Acuérdate de eso. ¿Listo? Ya, seguimos acá. Por el último casito, los 2 últimos casos, se usa también para conectar oraciones relacionadas entre sí. Ya son varias las relaciones. Por ejemplo, causa-efecto, 2 puntos. Se ha quedado sin trabajo, 2 puntos, no podrá ir de vacaciones este verano. Este caso es un poquito más complicado porque se puede reemplazar también por una coma. ¿Listo? Puedes ahí utilizar los dos. ¿Ya? En este caso, estos 2 puntos no son muy utilizados, pero es válido también. Recuerda
que lo que no es que no, lo que no se utiliza mucho no significa que esté mal escrito, sino es que no sabemos utilizarlo y lo escribimos así. ¿Listo? Cuando hay conclusión, en consecuencia, resumen de la oración anterior, ¿no? Dice, el arbitraje fue injusto, ¿ya? Y se cometieron demasiados errores, 2 puntos. Al final se perdió el partido. Ahí está. También puede utilizarse como en el caso anterior se utilizaba la coma, se puede utilizar en este caso el punto y coma. También ya en estos casos pueden cambiarse, pueden matizarse con el uso de otros signos ortográficos. Otro, verificación, explicación, dice de la oración anterior, dice, a ver, el ceviche es un plato muy completo y nutritivo. 2 puntos tiene el pescado, dice, el pescado sería ahí, camote y limón, ¿no? Y la fuerza de la cebolla, dice, ahí está. ¿No? Está especificando, está explicando, perdón, una oración anterior. ¿Listo? Acá en este caso, pues ahí sí se mantiene el 2 puntos y se utiliza más seguido. ¿Ya? Se puede confundir con el caso de la enumeración, profe, pero acá no hemos enumerado. Claro, tienes razón, pero date cuenta que viene de una explicación. ¿Ya? Viene de una explicación. Entonces, ese detalle, por eso te decía que en este caso, este es el caso más complicado porque se presta a ambigüedades, ¿ya? Se presta a ambigüedades, pero vale la pena explicar para que tú también sepas cuándo utilizarlo. ¿Listo? Y por último, en títulos y epígrafes es frecuente su uso para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. Por ejemplo, la literatura medieval, 2 puntos, estudio comparativo de los principales motivos recurrentes. ¿Qué significa esto? Esto es cuando se pone un título, por ejemplo, de una conferencia. ¿Listo? Pones, en este caso, literatura medieval. Ya, tú cuando hablas de literatura medieval, uy, te pones a pensar, tantos autores en la época medieval, pero a continuación vienen los 2 puntos y está el estudio particular, estudio comparativo de los principales motivos recurrentes. O sea, vamos a estudiar cuáles fueron las causas para que la literatura medieval existiera. ¿Ya? Y ahí hay varios motivos, pues, hay varios motivos ahí, ¿no? Ahí vamos a encontrar varios motivos y eso es lo que se va a estudiar, por ejemplo. ¿Está bien? Eso es lo que no vamos a estudiar, no vamos a estudiar la literatura medieval así de manera general, no, sino vamos a estudiar una partecita de la literatura medieval que fueron las causas por qué se dio inicio a esta corriente medieval. ¿Sí? O sea, es más o menos para definir esto, ya, para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. Sí, básicamente es eso. Listo, entonces pues esos son los 3 signos ortográficos que nos toca estudiar el día de hoy, ¿ya? Eh, repasa, por favor, termina, por favor, haz tu tarea de la página 229, ¿ya? Y luego esto lo presentarás por la plataforma Alexia. ¿Listo? Está colgado ya en Alexia, así que vamos a seguir con las clases y a seguir esforzándonos y a seguir adelante con lo que estamos avanzando. Muy bien, de mi parte, pues simplemente invitarte a continuar con la investigación, con el repaso, con el estudio, con la práctica, que son importantes, ¿ya? Y repasa, estudia, por favor, no te dejes, no te quedes, ¿sí? Consigue el éxito, por favor. Y nada más, pues, nos estamos viendo en clases. Chao, te cuidas.